Bienvenido a Audiomentores, el canal donde exploramos las herramientas psicológicas más poderosas para ayudarte a entender la mente humana y mejorar tu vida. En este audiolibro, La psicología del narcisismo, cómo detectar y usar a los narcisistas a tu favor, descubrirás una perspectiva directa y sin rodeos sobre una de las personalidades más difíciles, pero también más predecibles, que existen, el narcisista. Muchas veces, los narcisistas aparecen en nuestras vidas como líderes carismáticos, jefes manipuladores, amigos egocéntricos o incluso parejas encantadoras, al principio. Aprender a identificarlos no solo puede protegerte, sino también ayudarte a convertir su comportamiento en una ventaja estratégica. Si este contenido te ayuda a comprender mejor el mundo que te rodea y a empoderarte, te invito a seguir apoyando Audiomentores. Suscribirte, compartir o simplemente dejar una valoración positiva ayuda a que podamos seguir creando material de alto valor para personas como tú. Ahora, prepárate para adentrarte en la mente narcisista y aprender a jugar con inteligencia. Capítulo 1. ¿Qué es el narcisismo? Cuando escuchamos la palabra narcisista, es común imaginar a alguien arrogante, egocéntrico, que se mira constantemente en el espejo y habla solo de sí mismo. Pero la realidad del narcisismo va mucho más allá de esa caricatura. En este primer capítulo vamos a desentrañar el verdadero significado del narcisismo, desde su raíz psicológica hasta su manifestación cotidiana. Porque si vas a aprender a detectar a un narcisista y, más aún, a usarlos en tu favor, necesitas primero comprender profundamente quiénes son y cómo funcionan. El término narcisismo tiene su origen en la mitología griega. Narciso era un joven tan obsesionado con su belleza que terminó enamorándose de su reflejo en el agua. Incapaz de separarse de esa imagen idealizada de sí mismo, murió allí, consumido por su propia vanidad. Esta historia no es solo una fábula, es una metáfora precisa de lo que ocurre con muchas personas narcisistas en el mundo real. Están atrapadas en una imagen idealizada de sí mismas, una imagen que necesitan que todos los demás confirmen constantemente, pero que jamás logran sostener por completo desde dentro. En términos clínicos, la psicología define al narcisismo como un patrón de pensamiento y comportamiento caracterizado por la grandiosidad, la necesidad excesiva de admiración y la falta de empatía hacia los demás. Sin embargo, aquí es importante hacer una distinción clave: no todas las personas con rasgos narcisistas tienen un trastorno. De hecho, vivimos en una sociedad que, de muchas maneras, refuerza y premia los comportamientos narcisistas. En ciertos entornos, como el mundo corporativo, las redes sociales o incluso la política, los narcisistas funcionales no solo prosperan, sino que son promovidos. Pero eso no significa que no sean peligrosos. El daño que pueden causar, emocional, psicológico, e incluso profesional, es real. Para que una persona sea diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad, debe cumplir con criterios específicos establecidos por manuales como el DSM-5. Estos incluyen una autoimagen grandiosa que no se corresponde con la realidad, una necesidad constante de ser admirado, una profunda dificultad para ponerse en el lugar del otro, una tendencia a explotar las relaciones interpersonales y una sensibilidad extrema a la crítica, aunque no lo parezca. Es decir, detrás de esa fachada de seguridad y superioridad, hay una gran fragilidad. Sin embargo, más allá del diagnóstico clínico, el verdadero desafío para la mayoría de las personas es lidiar con aquellos individuos que, sin llegar a tener un trastorno, poseen fuertes rasgos narcisistas. Esas personas que, a simple vista, pueden parecer carismáticas, exitosas, encantadoras e incluso generosas, pero que poco a poco van mostrando su verdadera cara: controladores, manipuladores, incapaces de reconocer sus errores y expertos en culpar a los demás por sus propias fallas. Personas que necesitan brillar a toda costa, incluso si eso significa apagar la luz de quienes los rodean. Dentro del espectro del narcisismo, se suelen identificar dos formas principales. Por un lado, el narcisismo grandioso, que es el más evidente. Este tipo de narcisista se muestra dominante, extrovertido, seguro de sí mismo, y no tiene reparo en mostrar su superioridad real o imaginaria. Le encanta ser el centro de atención, tomar decisiones unilaterales y ejercer control. Suele ocupar posiciones de liderazgo y proyectar una imagen de éxito y poder. Sin embargo, detrás de ese brillo aparente, se esconde una incapacidad para conectar emocionalmente con los demás, una insaciable necesidad de admiración y una reacción desproporcionada cuando no recibe el reconocimiento que cree merecer. Por otro lado, está el narcisismo vulnerable o encubierto. A diferencia del primero, este tipo de narcisista puede parecer tímido, inseguro, incluso frágil. Pero no te dejes engañar.
Su ego también es desmedido, solo que se manifiesta de manera más pasiva. Busca validación a través de la victimización, la culpa, el silencio emocional o la manipulación sutil. Estas personas suelen ser emocionalmente volátiles y extremadamente sensibles al rechazo. Pueden mostrarse dependientes, pero solo para manipular y obtener lo que quieren. Al igual que el narcisista grandioso, su mundo gira alrededor de su necesidad de sentirse especial. Entonces, ¿cómo se forma un narcisista? La psicología plantea que hay varios factores que contribuyen al desarrollo de estos rasgos. Uno de los más importantes es el entorno familiar durante la infancia. Padres que sobrevaloran al niño de forma irreal o, por el contrario, que lo humillan, lo ignoran o le exigen perfección constante, pueden fomentar la construcción de una identidad frágil basada en la imagen, el rendimiento y la necesidad de aprobación externa. A esto se suma el entorno social. Vivimos en una cultura que celebra el éxito superficial, la apariencia, el estatus, y que constantemente promueve la comparación. Las redes sociales, por ejemplo, son el terreno perfecto para que florezcan y se refuercen estos comportamientos. El narcisismo, en el fondo, es una defensa. Es una forma de proteger una autoestima inestable. Por eso los narcisistas, a pesar de parecer seguros, en realidad están en guerra constante con su interior. Necesitan que los demás confirmen que valen, porque ellos mismos no pueden hacerlo sin ese reflejo. Cuando esa validación no llega, o cuando alguien amenaza su imagen idealizada, reaccionan con furia, desprecio, victimismo o manipulación. Comprender todo esto no significa que debas sentir compasión ciega por ellos. Significa que, si aprendes a ver lo que hay detrás de sus máscaras, podrás dejar de sentirte culpable, confundido o manipulado, y empezar a tener control sobre la relación. Detectarlos es el primer paso. Saber qué buscan, qué temen y cómo actúan te permitirá no solo protegerte, sino también convertir su propia necesidad en una herramienta a tu favor. Porque cuando comprendes cómo funciona un narcisista, ya no juegas en desventaja. Este primer capítulo es la base para todo lo que viene. A partir de ahora, cada capítulo te llevará más profundo en la psicología del narcisismo, mostrándote cómo identificar sus patrones, cómo evitar caer en sus trampas emocionales, y cómo puedes transformar la dinámica para recuperar el control. Prepárate, porque conocer al narcisista es el comienzo para dejar de ser su víctima, y empezar a usar la psicología como una ventaja real en tu vida. Capítulo 2. Rasgos y comportamientos típicos del narcisista. Comprender el narcisismo comienza por observar los detalles, las pequeñas señales que muchas veces pasamos por alto. Mientras que en el capítulo anterior trazamos una visión general del narcisismo y su origen psicológico, ahora es momento de bajar a tierra, de mirar con atención cómo se manifiesta el narcisismo en la vida real. Porque para poder identificar a un narcisista, necesitas más que teoría, necesitas entrenar tu percepción, tu intuición, tu lectura emocional. Y para eso, debes aprender a reconocer los rasgos y comportamientos que los delatan, aunque se escondan tras una fachada encantadora o incluso vulnerable. Lo primero que hay que entender es que los narcisistas no vienen con una etiqueta visible. No se presentan diciendo, hola, soy alguien que te va a manipular, desgastar emocionalmente y absorber tu energía para alimentar mi ego. Al contrario. En la mayoría de los casos, un narcisista se presenta como alguien brillante, atento, magnético, incluso altruista. Tiene un carisma natural o cultivado que atrae a los demás como un imán. Sabe cómo decir lo que los otros quieren escuchar, cómo construir una imagen ideal ante diferentes personas y contextos. Es, en definitiva, un experto en seducción social. Pero esa seducción no es amor, ni admiración genuina. Es estrategia. Uno de los rasgos más comunes es el sentido de superioridad. El narcisista cree, en lo profundo de su ser, que es especial, único, diferente al resto, y que por lo tanto merece un trato preferencial. Puede expresar esto de forma abierta, jactándose de sus logros, minimizando los de los demás, interrumpiendo conversaciones para ser el centro de atención, o despreciando sutilmente a quienes considera inferiores. Pero también puede hacerlo de forma más encubierta, mostrando una falsa humildad o actuando como mártir. En cualquier caso, siempre espera un reconocimiento especial, una validación constante, y se siente herido o indignado cuando no la obtiene. Otro comportamiento característico es la falta de empatía. Aunque pueden parecer muy atentos o sensibles al principio, los narcisistas carecen de una verdadera capacidad para ponerse en el lugar del otro. Lo que hacen es imitar emociones, repetir frases hechas, copiar gestos de cuidado o preocupación, pero todo desde una lógica funcional, te doy lo que parece empatía para obtener algo a cambio.
Lo notarás cuando, en momentos clave, te minimicen, cambien el foco hacia ellos, ignoren tus necesidades o simplemente no reaccionen ante tu dolor. El narcisista puede estar físicamente presente, pero emocionalmente está siempre centrado en sí mismo. La manipulación es otro rasgo esencial. Pero no pienses solo en manipulaciones directas o groseras. La mayoría de los narcisistas utilizan formas sutiles y sofisticadas. Usan la culpa, el silencio, el doble mensaje. Dicen una cosa y luego hacen otra. Prometen mucho, pero cumplen poco. Te halagan en exceso, solo para luego criticarte y desestabilizarte. Te hacen sentir especial un día y al día siguiente te castigan con indiferencia. Este vaivén emocional no es accidental, es parte del ciclo de poder que establecen para que te vuelvas dependiente de su aprobación. Así logran que busques constantemente volver a sentir lo que sentiste al principio, esa validación inicial que ahora te niegan de forma calculada. Además, los narcisistas tienen una necesidad constante de admiración. No se trata solo de recibir elogios, sino de mantener una imagen elevada frente a los demás. Por eso, suelen exagerar sus logros, ocultar sus fracasos y buscar rodearse de personas que los idealicen. Esta necesidad es tan profunda que, cuando no se ven admirados, pueden caer en estados de irritación, victimismo o desprecio. En el fondo, no soportan sentirse ordinarios. Para ellos, la imagen lo es todo. Y por eso, viven en función del reflejo que los demás les devuelven. El rechazo a la crítica también es fundamental. Un narcisista no tolera ser cuestionado. Puede reaccionar con ira, sarcasmo, frialdad o incluso con aparente indiferencia, pero por dentro se siente atacado, herido, humillado. No acepta sus errores. Siempre encuentra una forma de justificarse, de culpar a otros, de reescribir la historia a su favor. Y si la crítica proviene de alguien cercano, puede desencadenar represalias emocionales, distanciamiento o incluso humillaciones públicas. Todo esto porque, para el narcisista, reconocer una falla es demasiado doloroso, significaría enfrentarse a la verdad que tanto intenta ocultar incluso de sí mismo. Un patrón muy frecuente es el del triangulamiento. Esto ocurre cuando el narcisista introduce a una tercera persona en la dinámica relacional para generar celos, competencia o inseguridad. Puede hablar de otras personas con admiración frente a ti, comparar lo que haces con lo que otros logran, o crear confusión en tus vínculos. El objetivo es claro, desestabilizarte, generar dependencia emocional y reforzar su propio poder. Cuanto más confundido o inseguro estés, más fácil será que te aferres a su validación. También es común que los narcisistas alternen entre idealización y devaluación. Al principio, suelen elevarte. Te hacen sentir importante, especial, único. Te admiran, te buscan, te llenan de atención. Pero una vez que sienten que te tienen bajo su control, comienza la devaluación. Te critican, te ignoran, te hacen sentir insuficiente. Este ciclo crea un fuerte apego emocional, porque intentas recuperar ese afecto inicial que ahora se ha vuelto intermitente y condicionado. Es una forma de control muy poderosa, y muchas veces difícil de ver mientras estás dentro del ciclo. Por último, los narcisistas presentan un alto grado de inseguridad oculta. Aunque parezcan seguros de sí mismos, en realidad están llenos de dudas internas. Esa es la paradoja. Su comportamiento grandioso es una defensa frente a un núcleo interno frágil y temeroso. Por eso necesitan constantemente ser validados. Por eso no toleran que los cuestionen. Por eso manipulan, desprecian, exageran, se imponen. No lo hacen desde la fuerza real, sino desde la debilidad camuflada. Reconocer todos estos patrones no es una cuestión de juicio moral. No se trata de odiar al narcisista, ni de caer en la trampa de intentar cambiarlo. Se trata de protegerte. De ver con claridad lo que tienes delante. Porque cuando entiendes estos comportamientos, cuando puedes ponerle nombre a lo que antes era solo una sensación confusa, recuperas poder. Ya no dudas de ti. Ya no te culpas. Ya no caes en sus juegos emocionales. Y ese es el objetivo de este libro, darte las herramientas para que puedas identificar, comprender y utilizar este conocimiento psicológico a tu favor. Porque sí, es posible transformar esta dinámica. Pero el primer paso es siempre ver con claridad. Y ahora que conoces los principales rasgos del narcisista, estás un paso más cerca de hacerlo. Capítulo 3. El ciclo del abuso narcisista. Identificar a un narcisista no siempre es suficiente. Porque incluso cuando logras ver ciertos comportamientos, la trampa más peligrosa no está solo en la superficie, sino en lo que ocurre una vez que entras en su órbita emocional.
El verdadero poder del narcisista no radica únicamente en su personalidad, sino en la estructura cíclica que establece en las relaciones. Un ciclo que envuelve, seduce, desorienta y finalmente desgasta. A este patrón lo conocemos como el ciclo del abuso narcisista. Comprender este ciclo es crucial, porque mientras no lo reconozcas, seguirás atrapado en él, repitiendo una y otra vez las mismas dinámicas disfrazadas de relaciones diferentes. Este ciclo consta de 3 fases principales que se repiten de forma sistemática: idealización, devaluación y descarte. Cada una de estas etapas cumple una función dentro de la lógica de control emocional que el narcisista necesita para sostener su imagen y mantenerte a su merced. Lo más peligroso de este ciclo es que no siempre es evidente. Al inicio parece una historia intensa, apasionada, incluso mágica. Pero con el tiempo, esa intensidad se convierte en inestabilidad, y luego en confusión, dolor y desgaste. Todo comienza con la fase de idealización. Esta es probablemente la parte más adictiva del ciclo. El narcisista te hace sentir especial, te llena de atenciones, te escucha con interés, te halaga, te busca constantemente. Parece haber encontrado en ti a alguien único, distinto de todos los demás. Te dice lo que quieres escuchar, se adapta a tus gustos, comparte tus ideas, te hace sentir comprendido como nunca antes. En esta etapa, se genera una fuerte conexión emocional, una especie de enamoramiento psicológico, incluso si no hay un vínculo romántico. El narcisista construye una imagen de perfección y te coloca en un pedestal. Pero esa imagen no tiene que ver contigo realmente, sino con lo que él o ella necesita proyectar para validarse a sí mismo. Cuando la relación ya está establecida, cuando siente que te tiene emocionalmente implicado, comienza la segunda fase, la devaluación. Aquí es donde las cosas cambian, de forma sutil al principio, pero cada vez más evidente con el tiempo. Aquellas cualidades que antes admiraba ahora se convierten en defectos. Empieza a criticarte, a menospreciarte, a compararte con otros. Te hace sentir inseguro, dudoso, insuficiente. A veces lo hace de forma directa, con sarcasmo, ironías o comentarios hirientes. Otras veces lo hace de forma más silenciosa, ignorando tus logros, minimizando tus emociones, retirando el afecto que antes ofrecía generosamente. En esta fase, lo que antes era conexión se convierte en confusión. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, por qué cambió, cómo puedes recuperar esa atención inicial. El problema es que el narcisista utiliza esta etapa para desestabilizarte emocionalmente, para que empieces a depender de su aprobación, para que te esfuerces por volver a ser esa persona ideal que supuestamente fuiste al principio. Pero ese ideal no era real, fue una construcción diseñada para atraparte. Después de un tiempo, llega la última fase, el descarte. En esta etapa, el narcisista pierde el interés. Ya ha obtenido lo que quería: atención, admiración, control. Y ahora, al percibirte como menos útil, como menos satisfactorio emocionalmente, simplemente se aleja. Puede hacerlo de forma brusca o progresiva, con indiferencia o con crueldad. Te puede sustituir por otra persona, ignorarte por completo, hacerte sentir invisible. En algunos casos, el descarte se realiza con frialdad quirúrgica, como si nunca hubieras existido. Y eso duele. Duele profundamente, no solo por la pérdida del vínculo, sino porque te deja con una pregunta que corroe por dentro: ¿en qué momento dejé de ser suficiente? Pero aquí no termina el ciclo. Muchas veces, después del descarte, el narcisista vuelve. Reaparece con excusas, con promesas, con nostalgia. Esta etapa no oficial del ciclo se llama hoovering, como una aspiradora emocional. Intenta succionarte nuevamente al vínculo. Te dice que ha cambiado, que te extraña, que cometió errores. Y si tú estás en un momento de vulnerabilidad, puedes caer de nuevo, reiniciando el ciclo desde la fase de idealización. Con cada repetición, el vínculo se vuelve más tóxico, más confuso, más dañino. La razón por la que este ciclo es tan efectivo no es solo por lo que hace el narcisista, sino por cómo responde tu mente a esta dinámica. En psicología se conoce como refuerzo intermitente, una técnica que produce mayor dependencia emocional que el refuerzo constante. Cuando no sabes cuándo recibirás afecto, cuando cada gesto positivo se mezcla con castigos emocionales, se genera una adicción psicológica. Tu sistema nervioso se activa, tu autoestima se vuelve inestable, y comienzas a medir tu valor según la respuesta del otro. Esta montaña rusa emocional no es amor. Es condicionamiento. Es control. Lo más doloroso del ciclo del abuso narcisista es que no solo destruye vínculos, también erosiona tu identidad. Te hace dudar de ti,
de tu percepción, de tu valor. Te deja fragmentado, agotado, roto por dentro. Y sin embargo, muchos no logran salir porque están atrapados en la esperanza de recuperar la versión ideal del principio. Pero esa versión no era real. Era una estrategia. Una máscara. Una ilusión cuidadosamente diseñada. Reconocer este ciclo es el primer paso para romperlo. No puedes escapar de lo que no entiendes. No puedes liberarte de una dinámica si sigues justificándola. Ver el ciclo del abuso narcisista con claridad te permite recuperar tu centro, cortar la cadena de dependencia y reconstruir tu autoestima desde un lugar de verdad y fortaleza. Porque mereces algo más que una montaña rusa emocional. Mereces vínculos genuinos, donde no tengas que ganar amor, ni mendigar respeto, ni adaptarte a máscaras ajenas. El conocimiento es poder. Y ahora sabes que detrás del encanto del narcisista hay una estructura cíclica, repetitiva y destructiva. Tu trabajo, a partir de aquí, no es luchar contra el narcisista, sino elegir salir del ciclo. Y eso, aunque al principio duela, será siempre tu mayor acto de libertad. Capítulo 4. Las máscaras del narcisista. Uno de los errores más comunes al tratar de identificar a un narcisista es pensar que todos se comportan de la misma manera, arrogantes, egoístas, dominantes. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El narcisismo no tiene un solo rostro, ni un solo tono. Su mayor arma no es el control directo, sino la capacidad de disfrazarse. El narcisista no siempre llega con actitud de superioridad, a veces llega como víctima, como salvador, como compañero ideal. Por eso, el verdadero desafío no es solo detectar al narcisista, sino aprender a ver a través de sus máscaras. Estas máscaras son construcciones psicológicas que el narcisista usa para relacionarse con los demás, adaptándose al entorno para obtener admiración, poder o validación. El narcisista no quiere simplemente dominar, quiere ser percibido como especial, admirable, único. Y para eso, necesita moldearse según lo que tú necesitas ver. Si tú estás buscando a alguien que te proteja, adoptará el rol de protector. Si necesitas ser escuchado, se convertirá en el mejor oyente. Si estás herido, se mostrará como sanador. Pero todas estas versiones son máscaras, no esencias. Una de las máscaras más frecuentes es la del narcisista carismático. Es encantador, extrovertido, seguro de sí mismo. Tiene respuestas rápidas, presencia magnética, seguridad que roza la arrogancia pero nunca parece fuera de lugar. Sabe exactamente qué decir para ganarse la simpatía de los demás. En contextos sociales, brilla. Sabe cómo atraer, cómo seducir intelectualmente, cómo ganarse la admiración del grupo. Este tipo de narcisista se alimenta del aplauso y el reconocimiento. Pero en la intimidad, puede ser frío, manipulador y emocionalmente desconectado. Su verdadero interés no eres tú, sino lo que representas, una fuente de admiración constante. En el extremo opuesto encontramos la máscara del narcisista vulnerable. Este tipo no se muestra como superior, sino como incomprendido, herido, incluso depresivo. Puede parecer frágil, inseguro, necesitado de apoyo. Te hace sentir que tú eres la única persona que puede salvarlo, comprenderlo o devolverle la confianza perdida. Pero detrás de esta vulnerabilidad hay una estrategia de control emocional. Utiliza la culpa y la compasión como formas de manipulación. Te atrapa no con promesas, sino con necesidades. Te hace responsable de su bienestar, y con el tiempo, terminas desgastado tratando de llenar un vacío que no es tuyo. Otra máscara peligrosa es la del narcisista altruista. Este es el que se presenta como salvador, mentor, guía. Siempre está ayudando a otros, participando en causas nobles, haciendo el bien. Pero en el fondo, su motivación no es la bondad, sino el reconocimiento. Da, pero espera algo a cambio, admiración, gratitud, lealtad absoluta. Y cuando no recibe esa validación, se vuelve frío, exigente o resentido. Este tipo de narcisista puede estar en posiciones de poder espiritual, educativo o social, y es difícil de detectar porque parece moralmente intachable. Pero si observas bien, todo gira en torno a su imagen y su necesidad de control. También existe el narcisista intelectual, cuya máscara es la superioridad mental. Cree que siempre tiene la razón, que su visión es más aguda, que los demás simplemente no entienden la complejidad de su mente. No busca amor ni aprobación emocional, sino admiración intelectual. Este tipo de narcisista puede menospreciarte de forma sutil, haciéndote sentir que tu opinión es ingenua o superficial. No necesita gritar para controlar, su arma es el sarcasmo, la crítica velada,
la constante corrección. Estar cerca de él puede hacerte dudar de tu inteligencia y autonomía. A veces, estas máscaras no son fijas. El narcisista puede alternarlas según el contexto, el tipo de relación o lo que quiere conseguir. En el trabajo puede mostrarse como el líder inspirador, en casa, como el incomprendido, con amigos, como el brillante y sociable. Esa versatilidad es lo que lo hace tan difícil de identificar. Porque cuando comienzas a sospechar algo, cambia de forma. Cuando crees que lo ves, ya está usando otra máscara. Lo más desconcertante es que muchas de estas máscaras son funcionales. Es decir, si pueden ayudar o parecer útiles durante un tiempo. El narcisista carismático puede motivarte a salir de tu zona de confort. El narcisista vulnerable puede activar tu lado más empático. El altruista puede inspirarte a actuar con generosidad. Pero siempre hay un punto en el que todo se desequilibra. Porque el narcisista no busca un intercambio genuino, sino una fuente constante de validación. Y cuando tú dejas de cumplir esa función, el vínculo se vuelve tóxico. Por eso, el verdadero trabajo no está en confrontar al narcisista, sino en conocerte a ti mismo lo suficiente como para no caer en su juego. ¿Qué parte de ti se siente atraída por esas máscaras? ¿Qué vacíos personales están siendo llenados por la ilusión que te ofrecen? Tal vez buscas seguridad, admiración, dirección, comprensión. Y eso es humano. Pero cuando esos deseos no están bien resueltos dentro de ti, te vuelves vulnerable a quien promete ofrecértelo sin costo, sin condiciones, sin esfuerzo. Y ahí es donde entra el narcisista. Reconocer las máscaras del narcisista no es un acto de juicio, sino de claridad. Es entender que hay personas que no están interesadas en construir contigo, sino en usarte como espejo de su ego. Que hay vínculos que solo existen mientras sirvas a una imagen. Que hay relaciones que nunca fueron genuinas, aunque hayan parecido intensas. Y que tú puedes aprender a ver más allá de las apariencias, no para vivir con paranoia, sino para vivir con conciencia. Detrás de cada máscara narcisista hay una necesidad insaciable, un miedo profundo al vacío interno, una desconexión con el yo real. No es tu tarea sanarlos. No es tu rol entenderlos a costa de tu bienestar. Tu responsabilidad está contigo, con tu claridad, tu autonomía, tu salud emocional. Porque una vez que ves la máscara, ya no puedes volver a no verla. Y en esa visión, comienza tu libertad. Capítulo 5. El ciclo de seducción y abandono. El narcisista no se relaciona de forma estable ni coherente. Lo que define sus vínculos no es la autenticidad, sino el juego psicológico. Y ese juego tiene una estructura clara: seducción, control, abandono. No importa si estamos hablando de una relación amorosa, una amistad, un vínculo laboral o familiar. El patrón se repite con precisión. Primero te conquista, luego te atrapa emocionalmente, y finalmente te desvaloriza o desaparece. Entender este ciclo es esencial no solo para protegerte, sino para dejar de repetir dinámicas que terminan erosionando tu autoestima y tu energía vital. Todo comienza con la fase de seducción, también conocida como love bombing en contextos más íntimos. Aquí, el narcisista despliega toda su capacidad de fascinación. Se muestra atento, generoso, carismático, emocionalmente disponible. Te hace sentir especial. Te dice exactamente lo que quieres o necesitas escuchar. Detecta tus inseguridades y se posiciona como la solución. Si sientes que nadie te valora, te colma de halagos. Si te sientes solo, se muestra incondicional. Si dudas de ti, te infla el ego. No se trata de un interés genuino por ti como persona, sino de un proceso de enganche emocional. Busca crear dependencia. En esta etapa, todo parece mágico. El vínculo se acelera. Hay una conexión intensa, una ilusión de compatibilidad total. El narcisista puede hablar de futuro en poco tiempo, expresar admiración constante, mostrar gestos grandiosos. Pero detrás de esa aparente entrega hay una estrategia: posicionarse en tu mente como indispensable. Hacer que lo necesites, que confíes, que abras tus emociones. Y una vez que estás emocionalmente invertido en la relación, todo comienza a cambiar. La segunda etapa es la fase de control. Aquí, el narcisista empieza a moldear la relación para que gire a su favor. Ya no necesita impresionarte tanto, ahora quiere dominar el flujo emocional. Puede empezar a criticar sutilmente lo que antes admiraba. Te compara, te pone a prueba, te hace sentir inadecuado o culpable si no respondes como espera. Aparecen los juegos mentales: elogio seguido de desprecio, presencia seguida de distancia, promesas que no se cumplen. Te confunde.
Y en esa confusión, gana poder. Porque empiezas a dudar de ti mismo. Te preguntas si hiciste algo mal, si estás perdiendo su atención, si deberías esforzarte más. En lugar de ver la manipulación, te esfuerzas por recuperar lo que sentiste al principio. Esa etapa es devastadora porque activa heridas antiguas. Si en el pasado buscaste aprobación o temiste el rechazo, el narcisista explota exactamente esas fisuras. Te convierte en alguien dependiente de su validación. Y cuando siente que ya no necesita esforzarse más, pasa a la última etapa, el abandono. El abandono no siempre es físico o inmediato. A veces se da como una desconexión emocional, te ignora, se vuelve frío, indiferente. Otras veces desaparece por completo, sin explicación ni cierre. Te deja con preguntas, con vacíos, con la sensación de que tú arruinaste algo que parecía perfecto. Este tipo de final es especialmente cruel porque te deja en una espiral de autoevaluación constante. El narcisista nunca da un cierre real porque eso lo mantendría humano, vulnerable, explicable. Prefiere dejarte en la incertidumbre, alimentando la fantasía de que aún puedes hacer algo para recuperar lo perdido. Y, en muchos casos, vuelve. El narcisista regresa, no porque te valore, sino porque necesita otra dosis de validación. Reinicia el ciclo con una nueva fase de seducción, ahora más breve, más manipuladora. Y tú, emocionalmente debilitado, puedes caer de nuevo. Porque parte del poder del ciclo está en su capacidad de hacerte dudar de tu intuición. Empiezas a preguntarte si exageraste, si fuiste demasiado exigente, si podrías intentarlo una vez más. Es un juego psicológico tan sutil que muchas personas pasan años atrapadas en él. La forma de romper el ciclo no es confrontar al narcisista, sino entender el juego y salir de él. Implica ver con claridad que no se trata de amor, admiración o compañerismo verdadero. Es una dinámica de poder donde tú pierdes autonomía, identidad y autoestima. Romper este ciclo requiere un acto de conciencia radical, reconocer que lo que parecía conexión era manipulación emocional. Pero también requiere algo más profundo, sanar aquello que te hace vulnerable a ese tipo de vínculo. Porque si una parte de ti siente que no merece amor estable, que debe ganarse la atención, que necesita demostrar constantemente su valor, entonces el narcisista encontrará espacio. Solo cuando fortaleces tu autoimagen y reconstruyes tu valor desde adentro puedes evitar ser atrapado en estos patrones. Y solo entonces puedes ver el ciclo desde afuera, con lucidez, sin culpa, sin nostalgia, sin necesidad de volver. Una vez que entiendes este ciclo, puedes usar esa sabiduría a tu favor. Puedes anticipar comportamientos, poner límites claros, proteger tu energía emocional. Puedes ver la seducción no como halago, sino como advertencia. Puedes dejar de necesitar lo que alguien como él o ella ofrece, porque ya lo construiste dentro de ti. Y en ese punto, el narcisista pierde poder. Porque su control depende de tu deseo de ser elegido. Comprender este patrón no solo es un acto de autodefensa, es un paso hacia tu crecimiento emocional. Porque una vez que has visto cómo opera el ciclo, puedes empezar a construir vínculos desde otro lugar, sin máscaras, sin dependencia, sin manipulación. Vínculos donde no tengas que demostrar nada, solo ser. Capítulo 6. El narcisista en la familia, en el trabajo y en las relaciones. El narcisismo no siempre aparece en relaciones románticas. De hecho, una de sus manifestaciones más peligrosas y difíciles de reconocer ocurre en contextos donde no se espera una manipulación emocional, en la familia, en el trabajo, o incluso dentro de relaciones de amistad que se prolongan por años. En estos espacios, el narcisismo actúa de forma más encubierta, más justificada socialmente, y por eso es más difícil de identificar y confrontar. Sin embargo, su efecto puede ser igual de destructivo, desgaste emocional, distorsión de la autoestima, parálisis psicológica. Comprender cómo se comporta un narcisista en estos contextos es clave para protegerte y también para actuar con estrategia. El narcisista en la familia. El narcisista familiar suele ocupar roles de poder emocional, madre, padre, hermano mayor, tía dominante, incluso abuelos. No siempre se presenta con agresividad abierta. Muchas veces se esconde bajo una apariencia de preocupación, cuidado o tradición. Pero en el fondo, ejerce control a través de la culpa, la crítica constante, el victimismo o el favoritismo. Este tipo de narcisista busca que todos giren a su alrededor, que las decisiones familiares pasen por su aprobación, que su opinión sea ley. El daño es profundo, porque afecta tu construcción identitaria. Si creciste con un padre narcisista, es posible que hayas aprendido a censurar tus emociones para no generar rechazo.
Si tuviste una madre narcisista, quizás viviste con la sensación de que no importaba lo que hicieras, nunca sería suficiente. En estos vínculos, el amor siempre fue condicionado, te querían si obedecías, si te adaptabas, si eras bueno, si no eclipsabas al otro. El primer paso para sanar este tipo de dinámica es reconocerla sin culpa. Entender que no tienes que justificar comportamientos abusivos solo porque vienen de un vínculo sanguíneo. La familia no tiene derecho a manipularte emocionalmente. Puedes elegir poner límites, tomar distancia o reconstruir tu historia desde tu verdad, no desde la narrativa que impusieron sobre ti. El narcisista en el trabajo. El narcisismo en el ámbito laboral puede ser más sutil, pero no menos tóxico. Hay jefes que necesitan estar siempre por encima, incluso a costa del trabajo de los demás. Compañeros que se apropian de tus ideas, que manipulan la percepción del equipo, que usan el encanto para ascender mientras sabotean a quienes los rodean. Aquí el narcisismo opera con máscaras de eficiencia, liderazgo o carisma. Pero detrás hay una dinámica clara: yo brillo, tú me sirves. Este tipo de narcisista necesita validación constante. No tolera que otro reciba elogios, y puede volverse competitivo o vengativo si siente que alguien lo supera. Te hará sentir inseguro, te pondrá en duda delante de otros, o buscará alianzas que lo favorezcan solo a él. No conoce el trabajo en equipo real, todo es jerarquía emocional, poder simbólico. En estos casos, es clave mantener una postura estratégica. No entres en confrontación directa, porque el narcisista profesional sabe jugar con las apariencias. En lugar de eso, fortalece tu posición a través de resultados concretos, redes sólidas de apoyo, y una comunicación clara que limite el espacio para la manipulación. También aprende a documentar. En contextos laborales, lo que no se puede probar, no existe. Protege tu energía, pero también tu reputación. El narcisista en las amistades. Este puede ser el más difícil de identificar, porque se esconde tras el disfraz de la cercanía y la confianza. El narcisista amigo es ese que siempre necesita hablar de sí mismo, que minimiza tus logros o tus problemas, que desaparece cuando tú lo necesitas pero exige atención constante cuando es él quien atraviesa algo. Es esa persona que te hace sentir que le debes algo, que si no estás disponible todo el tiempo, estás fallando. Este tipo de relación puede durar años. Muchas veces se construye desde la adolescencia, y por eso está cargada de historia compartida. Pero si observas con objetividad, verás un patrón: tú das más, tú escuchas más, tú te adaptas más. El narcisista no agradece, no se hace cargo, no se interesa genuinamente por ti. Solo te busca si le sirves. Salir de estas amistades implica un duelo real. Pero es un acto de salud mental. Porque si sostienes vínculos donde siempre eres tú quien cede, estás enviándote un mensaje inconsciente: mi tiempo y mis emociones valen menos. Y no es así. Puedes construir amistades recíprocas, nutritivas, honestas. Pero eso empieza por identificar donde no las hay. El narcisismo no siempre grita. A veces susurra. A veces se disfraza de amor, de autoridad, de lealtad, de éxito. Por eso, lo primero que necesitas es agudizar tu percepción. No te fijes en lo que dicen. Observa cómo te hacen sentir. ¿Te sientes libre, respetado, escuchado? ¿O te sientes culpable, disminuido, ansioso? El cuerpo no miente. La intuición tampoco. Escúchala. Reconocer al narcisista en distintos espacios no es un acto de paranoia, sino de madurez emocional. No se trata de etiquetar, sino de protegerte y relacionarte desde un lugar consciente. Porque cuando ves con claridad, puedes elegir. Y cuando eliges con conciencia, recuperas tu poder. Capítulo 7. La vulnerabilidad narcisista, el lado oculto del narcisismo. Cuando pensamos en un narcisista, imaginamos a una persona arrogante, segura de sí misma, incapaz de mostrar debilidad. Pero esta es solo una cara del narcisismo, la más evidente. Existe otra forma, más sutil y silenciosa, que muchas veces pasa desapercibida: el narcisismo vulnerable. Es ese tipo de narcisismo que se esconde tras una máscara de inseguridad, que se camufla en la necesidad constante de aprobación, en la autocompasión crónica y en la hipersensibilidad a la crítica. A diferencia del narcisista grandioso, que se impone, el narcisista vulnerable seduce a través del victimismo. No exige atención de forma directa, la implora a través de quejas, comparaciones, y un relato personal lleno de injusticias. Este perfil suele generar culpa en quienes lo rodean, porque aparenta fragilidad, tristeza o necesidad de protección. Pero en el fondo, el patrón sigue siendo el mismo:
Todo debe girar en torno a sus emociones, sus heridas, sus expectativas no cumplidas. Este tipo de narcisista no grita, se duele. No se muestra como el mejor, sino como el más incomprendido. Y esa narrativa, repetida una y otra vez, va atrapando a quienes están cerca en una red emocional difícil de romper. Se convierte en alguien que te hace sentir responsable de su bienestar, aunque tú no hayas causado su malestar. Así, sin darte cuenta, terminas cediendo tiempo, energía y hasta tus propias prioridades para no herirlo, para no abandonarlo, para no sumarle una decepción más. Reconocer este tipo de narcisismo es particularmente complejo porque apela a tu compasión, a tu deseo de ayudar, a tu miedo a ser egoísta. Pero es fundamental entender que el cuidado emocional no puede ser unidireccional. Si alguien solo aparece para pedir, si nunca escucha, si todo se trata siempre de él o ella, estás frente a una dinámica que aunque no sea ruidosa, sigue siendo manipuladora. El narcisismo vulnerable también responde con hostilidad encubierta. No lo hace a través del grito o la confrontación directa, sino con el silencio, con la pasivo-agresividad, con el distanciamiento emocional como castigo. Si no haces lo que espera, si no reaccionas como necesita, te hará sentir que lo decepcionaste, que no estás a la altura, que no eres tan empático como aparenta ser. Esa forma de castigo silencioso es una de sus armas más efectivas. Hay algo esencial que debemos entender, que alguien se muestre herido no significa que sea inocente. El dolor, cuando se usa como moneda de manipulación, también puede ser una forma de control. El narcisista vulnerable no necesita ser una mala persona en esencia, pero sí ha aprendido a sobrevivir haciendo que los demás carguen con sus emociones. Y eso, cuando no se pone en evidencia, termina siendo un drenaje emocional constante. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta forma de narcisismo? Primero, poniendo límites sin culpa. No todo lo que parece sufrimiento justifica la exigencia emocional. Tú también tienes derecho a estar cansado, a decir que no, a priorizarte. Segundo, dejando de sobreexplicarte. El narcisista vulnerable se alimenta del discurso de justificación ajena. Cada vez que explicas por qué no puedes estar, por qué no respondiste antes, por qué no reaccionaste como esperaba, estás entrando en su juego. No necesitas justificar tu autocuidado. Tercero, desarmando el vínculo de dependencia. Muchas veces, la relación con un narcisista vulnerable se sostiene porque te hace sentir imprescindible. Pero eso no es amor, es adicción emocional. Nadie debería hacerte sentir que su estabilidad depende de ti. Y tú no eres responsable de las heridas que esa persona arrastra desde antes de conocerte. Por último, recuerda esto, la verdadera compasión también tiene límites. Porque cuidar no significa anularse. Ayudar no significa ser absorbido. Y empatía no significa dejarse manipular. Puedes ser una persona buena y, al mismo tiempo, protegerte del desgaste emocional que generan quienes no se hacen responsables de sí mismos. El narcisismo vulnerable no es menos dañino que el narcisismo grandioso. Solo es más difícil de detectar. Pero una vez que lo ves, una vez que lo nombras, puedes empezar a elegir, dejar de salvar a quien no quiere cambiar y empezar a cuidarte a ti mismo como prioridad. Capítulo 8. Cómo los narcisistas eligen a sus víctimas. Uno de los aspectos más desconcertantes del narcisismo es la precisión con la que los narcisistas eligen a sus víctimas. No lo hacen al azar, ni por casualidad. Hay patrones, rasgos y señales que identifican con claridad. Con el tiempo, y muchas veces sin ser conscientes del todo, han aprendido a reconocer en otros lo que pueden aprovechar, lo que pueden explotar y lo que pueden moldear a su favor. Su instinto social, aunque disfrazado de carisma o atención, está enfocado en encontrar perfiles que les garanticen suministro emocional, validación constante y resistencia a la confrontación. Generalmente, los narcisistas buscan personas con una alta capacidad de empatía. No cualquier tipo de empatía, sino esa que viene acompañada de la necesidad de ayudar, de salvar, de arreglar a los demás. Personas que han sido educadas para cuidar más de otros que de sí mismas. Que creen que si alguien actúa mal es porque sufre, y que ese sufrimiento justifica la agresión, la indiferencia o el abuso emocional. Para el narcisista, alguien así representa una fuente inagotable de comprensión y entrega. También son especialmente atractivas las personas con baja autoestima o con inseguridades emocionales profundas. El narcisista detecta rápidamente si alguien necesita aprobación externa, si duda de su propio valor, si busca constantemente validación. A ese tipo de personas les ofrece, al inicio, un espejo distorsionado donde se ven hermosos, admirados, únicos.
Pero no porque realmente lo sean a los ojos del narcisista, sino porque esa adoración inicial es la trampa perfecta para establecer el vínculo de dependencia. Otro rasgo que buscan es la dificultad para poner límites. Alguien que evita el conflicto, que prefiere ceder antes que confrontar, que se siente culpable por decir que no, es una presa ideal. El narcisista no necesita romper la voluntad de alguien fuerte. Le basta con encontrar a quien ya tiene grietas internas por donde puede filtrarse. Personas con historia de trauma no resuelto, con vínculos afectivos marcados por abandono o rechazo, son especialmente susceptibles a quedar atrapadas en relaciones donde se repite el mismo ciclo: idealización, desvalorización, control. Pero quizás lo más interesante es que, más allá de la personalidad de la víctima, el narcisista busca algo que le refleje grandeza. Puede ser belleza, inteligencia, talento, prestigio social. No lo valoran por admiración genuina, sino por lo que eso dice de ellos mismos. Si están contigo, y tú tienes cualidades que otros valoran, eso los eleva, los hace sentir especiales por asociación. Es como si absorbieran parte de tu brillo para iluminar su propia imagen. Por eso, muchas veces se relacionan con personas que los hacen destacar, que les suman reputación, estatus o atención social. Sin embargo, una vez que han establecido el vínculo, comienza la erosión sutil. La persona empieza a ser moldeada, manipulada, incluso anulada. Lo que inicialmente fue admirado, ahora se convierte en amenaza. La belleza comienza a ser motivo de celos. La independencia, un obstáculo. El éxito personal, una competencia. El narcisista necesita ser el centro absoluto. Todo lo que desvíe la atención de su figura será cuestionado, desvalorizado o ridiculizado. Así es como, lentamente, la víctima comienza a perder fuerza, seguridad, identidad. Es importante entender que nadie es víctima por debilidad. Ser empático, tener heridas emocionales o buscar el amor genuino no son fallas. Son rasgos humanos. Lo que ocurre es que, en presencia de un narcisista, esos rasgos pueden ser distorsionados, utilizados en contra. Por eso, el camino no es endurecerse ni dejar de confiar, sino aprender a ver. A reconocer las señales, a poner límites desde el inicio, a no justificar comportamientos que lastiman, por más herida que parezca estar la persona que los ejecuta. La prevención no está en sospechar de todos, sino en conocerse mejor. Cuanto más sólido es tu sentido de identidad, cuanto más claro tienes tu valor personal, cuanto más practicas el autocuidado sin culpa, menos atractivo serás para un narcisista. Porque no podrán entrar, no podrán manipular, no podrán convertir tu necesidad de amor en una fuente de poder para ellos. El primer paso para dejar de ser víctima de un narcisista es dejar de necesitar que alguien más confirme tu valor. Desde ese momento, te vuelves libre. Porque ya no estás dispuesto a entregar tu energía emocional a quien solo quiere alimentar su propio reflejo. Capítulo 9. El ciclo de idealización, devaluación y descarte. El narcisista es un experto en manipulación emocional, y una de sus tácticas más comunes y devastadoras es el ciclo de idealización, devaluación y descarte. Este patrón, que se repite una y otra vez, es la estructura básica que rige la dinámica de muchas relaciones con personas narcisistas. Comprender cómo funciona este ciclo es esencial para identificarlo y, en última instancia, liberarse de su poder. La idealización, la fase del príncipe azul. El ciclo comienza con la fase de idealización, que es el gancho que atrapa a la víctima. En este momento, el narcisista se presenta como una persona encantadora, atenta, ideal. Se muestran extremadamente interesados en ti, a menudo halagándote, elogiando tus cualidades y asegurándote que eres la persona perfecta para ellos. Esta fase es intensa, idealista, y la persona narcisista hará todo lo posible por mostrarte una versión idealizada de sí mismo. Puede ser extremadamente carismático, atractivo y encantador. Es durante la idealización cuando el narcisista más te hace sentir especial. Te hace creer que eres único, que él o ella te entiende como nadie, y que juntos forman una pareja perfecta, una conexión única e irrompible. En esta etapa, el narcisista te muestra solo lo mejor de sí mismo, ocultando cualquier característica negativa. De esta manera, te engancha emocionalmente, y tú empiezas a confiar plenamente en él o ella. Crees que has encontrado una relación significativa y que finalmente tienes a alguien que te valora genuinamente. Este proceso se alimenta de la admiración y la validación que el narcisista te proporciona, y tú, a su vez, comienzas a darle lo mismo, devolviendo atención y cariño. Durante la fase de idealización, las reglas son claras: el narcisista es tu fuente de afecto y validación, y tú eres su objeto de deseo y admiración.
La devaluación, la fase del desdén y la manipulación. Pero una vez que el narcisista ha ganado el control emocional sobre ti, comienza la fase de devaluación, y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Después de haber idealizado a la víctima, el narcisista comienza a mostrar su verdadera cara. Esta fase es una de las más dolorosas para quien está involucrado, porque, de un día para otro, la persona que antes te adoraba comienza a desvalorizarte. Los elogios se convierten en críticas, las promesas en mentiras, y la atención en indiferencia. La devaluación se caracteriza por una descalificación constante, a menudo disfrazada de consejos o críticas constructivas. El narcisista comienza a menospreciar tus logros, a cuestionar tus decisiones y a hacerte sentir insuficiente. Comienza a criticar aspectos de tu personalidad o tu apariencia, incluso aquellos que antes le habían gustado. Es como si todo lo que antes te hacía especial ahora se convirtiera en motivo de burla o desaprobación. Además, el narcisista puede manipularte emocionalmente, generando confusión sobre lo que está pasando. Te hará sentir culpable por sus malas actitudes o te culpará por no cumplir con sus expectativas inalcanzables. En esta etapa, el narcisista puede volverse extremadamente distante, pero al mismo tiempo seguir buscándote para obtener algo de ti, ya sea apoyo, atención o recursos emocionales. Es una fase en la que el control es más explícito, pero también más destructivo. Es común que el narcisista también te idealice a otras personas en este punto, estableciendo comparaciones crueles entre tú y ellas. De esta manera, genera un sentimiento de insuficiencia en ti y te hace creer que no eres lo suficientemente bueno para él o ella, lo que intensifica tu necesidad de mejorar y satisfacer sus expectativas. Esta devaluación puede ser sutil o muy agresiva, pero siempre está diseñada para hacerte sentir que eres menos valioso de lo que pensabas al principio. El descarte, la fase final del ciclo. La última etapa del ciclo es el descarte, cuando el narcisista decide que ya no tienes más valor para él o ella. En este punto, la relación ya no le sirve a sus intereses. Puede ser que se haya aburrido de ti, o que haya encontrado una nueva fuente de suministro emocional. El narcisista ya no te necesita de la misma manera que antes, por lo que te descarta como si fueras un objeto inservible. El descarte no siempre es abrupto. A veces, puede ser gradual, pero siempre está marcado por la indiferencia, el desinterés total, y la desaparición de la persona que te mostró tanto amor al principio. Te dejará sentir que no le importas, que ya no eres importante para él o ella. Este proceso es devastador, porque en este momento, la víctima puede sentir una mezcla de confusión, tristeza y desesperación. La persona que en un momento te hizo sentir único y especial ahora te rechaza, y eso puede dejar una profunda herida emocional. El narcisista, al hacerte sentir que ya no eres valioso, busca dejarte vulnerable, sin recursos emocionales, para que puedas volver a él, a buscar su atención, a suplicar por su cariño. En muchos casos, este descarte no es definitivo. El narcisista puede regresar, buscando reconectar, y el ciclo de idealización, devaluación y descarte comienza nuevamente. Así es como el narcisista crea un ciclo de abuso emocional, donde la víctima es constantemente arrastrada de un extremo a otro, creando una relación que se siente como un torbellino de emociones encontradas. ¿Cómo romper el ciclo? Entender este ciclo es esencial para poder liberarse de su influencia. Una vez que reconoces el patrón, puedes empezar a poner límites claros y a establecer un sentido de autovalor que no dependa de la validación externa del narcisista. Romper el ciclo de idealización, devaluación y descarte implica recuperar el control sobre tu vida emocional, identificar las señales de manipulación y no caer en la trampa del regreso del narcisista. Primero, es importante no tomar las críticas personalmente. Sabemos que las personas narcisistas no critican por querer que mejores, sino para mantener el control y desestabilizar tu autoestima. No son comentarios sobre ti, sino sobre ellos mismos, proyectados en ti. Segundo, reconocer que el descarte no es un reflejo de tu valía personal. El narcisista necesita constante admiración y suministro emocional, y cuando ya no puedes dárselo, te descarta. Pero este comportamiento no dice nada sobre ti, sino sobre la naturaleza tóxica del narcisista. Finalmente, establecer límites firmes y aprender a alejarte emocionalmente de este ciclo destructivo es clave. No te dejes engañar por los momentos de regreso, cuando el narcisista vuelve a idealizarte para retenerte en su juego. La mejor manera de romper el ciclo es tomar la decisión de no volver a entrar en él. Este capítulo subraya cómo los narcisistas manipulan emocionalmente a las personas mediante un ciclo que puede ser adictivo y devastador. Si estás experimentando algo similar, reconocer las fases es el primer paso para recuperar tu bienestar y tu autoestima.
Capítulo 10. Cómo protegerte de un narcisista, estrategias efectivas. Las relaciones con narcisistas pueden ser profundamente destructivas si no se reconocen a tiempo. El daño emocional que un narcisista puede causar es significativo y puede afectar tanto la autoestima como la salud mental de las personas involucradas. Sin embargo, con el conocimiento adecuado y una serie de estrategias efectivas, es posible protegerse de su influencia y, en muchos casos, alejarse de estos individuos tóxicos antes de que causen más daño. Este capítulo tiene como objetivo ofrecerte herramientas y estrategias para protegerte de los narcisistas y evitar caer en sus trampas. 1. Reconoce los signos tempranos. El primer paso para protegerte de un narcisista es poder reconocer los signos tempranos de su comportamiento. Como mencionamos en capítulos anteriores, los narcisistas a menudo muestran una serie de características que pueden parecer encantadoras al principio, pero que esconden una manipulación emocional. Estos son algunos de los signos clave que pueden alertarte de que estás tratando con un narcisista. Necesidad constante de atención y admiración. El narcisista se siente vacío sin la validación externa y buscará constantemente que tú y los demás le proporcionen ese reconocimiento. Exceso de autoestima superficial. A menudo, los narcisistas hablan de sí mismos de manera grandiosa, exagerando sus logros, habilidades o experiencias. Falta de empatía. Son incapaces de ponerse en el lugar de los demás y tienen poca consideración por los sentimientos ajenos. Manipulación emocional. El narcisista juega con las emociones de las personas a su alrededor para obtener lo que desea. Relaciones superficiales. Las relaciones con narcisistas suelen ser unilaterales, en las que solo uno de los individuos recibe atención y apoyo, mientras que el otro es utilizado como fuente de suministro emocional. 2. Establece límites claros y firmes. Una de las formas más efectivas de protegerte de un narcisista es aprender a establecer límites claros y firmes. Los narcisistas son expertos en invadir el espacio emocional de los demás y pueden ser extremadamente persistentes en su búsqueda de atención y control. Es crucial que aprendas a decir no cuando sea necesario y que te mantengas firme en tus decisiones, incluso si el narcisista intenta manipularte para que cambies de opinión. Al establecer límites, es importante ser directo y claro. No dejes lugar a interpretaciones. Los narcisistas tienden a poner a prueba los límites para ver qué tan lejos pueden llegar, así que es fundamental que no cedas ante sus manipulaciones. Si un narcisista intenta presionarte o culpabilizarte por poner límites, recuerda que estás en todo tu derecho de proteger tu bienestar emocional. 3. No tomes las cosas personalmente. Una de las características más dolorosas de una relación con un narcisista es la forma en que te desvaloriza o te menosprecia. Sin embargo, es importante recordar que las críticas, comentarios hirientes y actitudes despectivas no son un reflejo de tu valía, sino de la inseguridad del narcisista. El narcisista necesita proyectar su propia imagen de superioridad a través de la humillación de los demás. Por lo tanto, una estrategia clave para protegerte es no tomar sus comentarios y actitudes de manera personal. En lugar de ver las acciones del narcisista como un ataque hacia ti, intenta verlas como una manifestación de sus propios problemas internos. El narcisista tiene una visión distorsionada de sí mismo y de los demás, lo que les lleva a proyectar sus inseguridades en aquellos con los que interactúan. 4. Mantén la distancia emocional. Los narcisistas son muy buenos para hacer que las personas se involucren emocionalmente con ellos, lo que les permite tener control sobre sus víctimas. Para protegerte, es fundamental mantener una distancia emocional. No te permitas ser arrastrado por sus altibajos emocionales ni caer en su juego de manipulación. Una forma de lograr esto es desarrollar una fuerte inteligencia emocional. Esto implica reconocer tus propias emociones, entender cómo reaccionas ante la manipulación y ser capaz de mantener la calma cuando el narcisista intente provocarte o hacerte sentir culpable. Cuanto más consciente seas de tus propias emociones y reacciones, más fácil será evitar ser atrapado en su red emocional. 5. No alimente su ego. El narcisista se alimenta de la admiración y la validación que recibe de los demás. En cuanto percibe que alguien puede satisfacer sus necesidades emocionales, buscará constantemente ese suministro. Si permites que un narcisista controle el flujo de validación en tu vida, estarás perdiendo poder emocional y te estarás convirtiendo en su fuente de suministro. Una de las mejores formas de protegerte es no alimentar su ego. No caigas en el juego de darles atención excesiva, halagos innecesarios o apoyo incondicional. Reconocer que el narcisista depende de la validación externa te ayudará a mantenerte en control de la situación. Si dejas de proporcionarle lo que necesita, perderá su interés en ti y comenzará a buscar a otras personas a las que manipular. 6. Desarrolla una red de apoyo. Es esencial que rodees tu vida de personas que te apoyen y que te ofrezcan una perspectiva objetiva.
Los narcisistas a menudo intentan aislar a sus víctimas para tener un control total sobre ellas. Por eso, contar con una red de apoyo que te recuerde tu valor y te ayude a ver la realidad sin la distorsión que los narcisistas crean es crucial. Hablar con amigos, familiares o terapeutas de confianza puede ayudarte a mantenerte firme en tus decisiones y a ver las situaciones desde una perspectiva más clara. Además, estas personas pueden brindarte la fortaleza emocional que necesitas para lidiar con las tácticas de manipulación del narcisista. 7. Corta la relación si es necesario. Finalmente, si todo lo anterior no da resultado y la relación con el narcisista sigue siendo tóxica y destructiva, la mejor estrategia de protección es cortar la relación. No hay nada que pueda cambiar a un narcisista si no está dispuesto a reconocer su comportamiento o a trabajar en sí mismo. A veces, la única forma de proteger tu bienestar es alejarte completamente de esta persona. Cortar la relación puede ser difícil, especialmente si has estado emocionalmente involucrado, pero es esencial para tu salud mental y emocional. No te sientas culpable por tomar esta decisión. La vida de un narcisista está marcada por la manipulación y la explotación emocional, y es tu derecho buscar una relación sana y equilibrada. Este capítulo proporciona una serie de estrategias prácticas para protegerte de un narcisista. Reconocer su comportamiento, establecer límites, mantener la distancia emocional y no alimentar su ego son solo algunas de las formas en que puedes recuperar tu poder personal y evitar caer en las trampas de manipulación. Capítulo 11. Cómo usar la psicología del narcisista a tu favor. A lo largo de este ebook, hemos explorado las características, tácticas y formas de protección frente a los narcisistas. Sin embargo, en este capítulo, nos adentramos en un enfoque distinto, cómo usar la psicología del narcisista a tu favor. Puede parecer contraintuitivo, pero al comprender cómo funcionan los narcisistas, puedes aprovechar ciertas dinámicas a tu beneficio, tanto en el ámbito personal como profesional. Este enfoque no se trata de manipular o aprovecharse de los demás, sino de utilizar el conocimiento de su psicología para mantener el control de la situación y mejorar tus interacciones con ellos. 1. Entiende sus motivaciones y usa la validación estratégica. El narcisista necesita constantemente validación externa para sostener su autoimagen grandiosa. Si logras comprender que su deseo de admiración es una de sus principales motivaciones, puedes usarlo en tu favor de forma estratégica. La clave está en ofrecerle la validación de manera dosificada y controlada, sin caer en la trampa de alimentar su ego en exceso. Algunos ejemplos de cómo aplicar esta estrategia son: el reconocimiento selectivo. Puedes reconocer y valorar ciertos logros o talentos del narcisista que estén alineados con tu propio interés o necesidades, pero sin exagerar. Esto te permitirá obtener su simpatía y colaboración sin darle un control total sobre la dinámica de la relación. Reflejar su grandeza. Los narcisistas se sienten muy cómodos rodeados de personas que validan su visión de sí mismos. Si sabes qué aspectos de su personalidad o habilidades le hacen sentirse poderoso, puedes resaltar esas cualidades en contextos donde tus intereses coincidan, por ejemplo, en el entorno laboral, para generar una relación de apoyo mutuo. 2. Haz uso de su necesidad de admiración para motivar resultados. Dado que los narcisistas dependen en gran medida de la admiración ajena, puedes usar este conocimiento para motivarlos a cumplir tareas o colaborar en proyectos. Un narcisista hará más por ti si cree que esa acción fortalecerá su imagen o le otorgará una recompensa en forma de reconocimiento. Para hacerlo, asegúrate de encuadrar tus peticiones de una manera que se alinee con sus deseos de ser admirados. Por ejemplo, proyectos destacados. Al pedirles que participen en un proyecto, presenta la tarea como una oportunidad para ellos de brillar, resaltar sus habilidades o recibir el reconocimiento público que tanto desean. Esto incrementará su motivación para llevar a cabo la tarea. Feedback positivo estratégico. Cuando un narcisista realice una tarea correctamente, es importante reconocer su logro de forma pública o privada, dependiendo de lo que sepas que lo hará sentir más valioso. El reconocimiento, en este caso, puede ser un potente motor para obtener mejores resultados de su parte. 3. Utiliza su tendencia a la competencia para tu beneficio. Los narcisistas suelen ver al mundo como una competencia en la que deben sobresalir. Este impulso competitivo puede ser aprovechado para obtener ventajas dentro de un entorno grupal o profesional. Si necesitas que el narcisista se desempeñe a su mejor nivel, en lugar de tratar de competir directamente con él, puedes utilizar su deseo de ser el mejor a tu favor. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Convierte la tarea en una competencia saludable. Si estás trabajando en equipo con un narcisista, en lugar de abordar la situación como una colaboración, conviértela en un desafío donde él sienta que debe demostrar su superioridad. Este enfoque puede hacer que el narcisista se esfuerce más en lograr resultados de alta calidad.
Hazle ver su superioridad de forma estratégica. Si sabes que el narcisista se siente superior en una área específica, podrías reconocer públicamente esa habilidad, reforzando su creencia de que tiene lo que se necesita para ganar. Esto no solo alimentará su ego, sino que también lo motivará a seguir destacándose. 4. Usa su incapacidad para empatizar como ventaja. Una de las principales limitaciones del narcisista es su falta de empatía. Si bien esta cualidad generalmente es una desventaja en las relaciones interpersonales, puedes usarla a tu favor en situaciones donde el narcisista sea incapaz de comprender o valorar las emociones de los demás. Por ejemplo, evitar conflictos emocionales. En situaciones delicadas, los narcisistas no suelen ser buenos para manejar conflictos emocionales o responder con compasión. Si necesitas que una situación se resuelva sin drama emocional, puedes aprovechar su falta de empatía al mantener la conversación fría y lógica. Ellos estarán menos inclinados a reaccionar de manera defensiva o emocionalmente sobrecargada. Ser estratégico en la negociación. En un contexto de negociación, un narcisista podría ser menos propenso a ver las perspectivas de la otra parte, lo cual puede ser útil si sabes cómo presentar tus argumentos de forma contundente y lógica. Al eliminar las cargas emocionales de la negociación, puedes conseguir que el narcisista se enfoque en lo que le beneficia, llevándote tú también una ventaja. 5. Apóyate en su amor propio para que actúe en tu beneficio. Un narcisista busca constantemente situaciones que fortalezcan su sentido de valía. Si aprendes a hacer que sus acciones favorezcan tus objetivos sin que sientan que están perdiendo el control o que están siendo manipulados, podrías lograr que trabajen a tu favor. Para esto, se requiere un manejo estratégico de sus inseguridades y deseos de superioridad. Algunos ejemplos de cómo aplicar esta estrategia son: posicionamiento positivo. Si necesitas que un narcisista se involucre en una tarea, proyecto o relación, hazlo de manera que ellos se sientan beneficiados por el rol que desempeñarán. Asegúrate de que vean que su participación en la actividad contribuirá a su imagen o reputación. Respaldo para sus ideas. Si un narcisista tiene una idea o plan, incluso si no es el mejor, puedes darle tu respaldo público o privado, haciendo que sienta que su propuesta es importante. Este tipo de apoyo puede alentarle a actuar en tu beneficio, sin que se dé cuenta de que estás orientando sus decisiones hacia un resultado favorable para ti. 6. Mantén el control de la relación. Finalmente, es importante recordar que la clave para usar la psicología del narcisista a tu favor es mantener el control de la relación. Esto no significa ejercer poder sobre él de manera destructiva, sino más bien asegurarte de que no pierdas tu autonomía ni tu capacidad de tomar decisiones. A lo largo de la relación con el narcisista, es esencial que te mantengas firme en tus límites y en tus objetivos, asegurándote de que sus deseos de validación y superioridad no te desvíen de tus propios intereses. Si logras equilibrar las interacciones de manera que el narcisista se sienta reconocido y validado, pero sin perder tu independencia, puedes utilizar su psicología a tu favor sin caer en su manipulación. Este capítulo te ofrece herramientas para usar la psicología del narcisista de manera estratégica. Al comprender sus motivaciones y adaptarte a su forma de pensar, puedes convertirte en un maestro en gestionar las interacciones con ellos de manera que beneficien tus intereses sin caer en su manipulación emocional. Capítulo 12. Cómo evitar ser manipulado por un narcisista. El narcisismo es una característica compleja que, aunque puede resultar fascinante, también presenta un gran desafío en las interacciones cotidianas. Si has aprendido a detectar a los narcisistas y a utilizar su psicología a tu favor, el siguiente paso crucial es aprender a protegerte de sus intentos de manipulación. A lo largo de este capítulo, exploraremos las estrategias más efectivas para evitar ser manipulado por un narcisista y mantener el control de la situación sin caer en sus tácticas. 1. Reconoce las señales de manipulación. El primer paso para evitar caer en la manipulación de un narcisista es ser capaz de reconocer las señales. Los narcisistas son expertos en manipular a los demás para que hagan lo que ellos quieren, todo mientras mantienen una fachada de normalidad o simpatía. Algunas de las señales más comunes de manipulación incluyen: gaslighting. Este es un tipo de manipulación psicológica en la que el narcisista hace que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Si un narcisista constantemente te hace sentir que estás equivocado o que tu memoria de los hechos no es fiable, probablemente estés siendo víctima de gaslighting. Culpar a los demás. Los narcisistas rara vez asumen la responsabilidad de sus errores o fallos. Si algo sale mal, siempre será culpa de otra persona, generalmente la persona más cercana a ellos. Desvalorización y desprecio. Después de haber recibido validación o admiración, el narcisista puede pasar rápidamente a desvalorizar a la persona que lo ha elogiado. Esta es una táctica de control diseñada para hacer que la otra persona se sienta insegura y necesite la aprobación constante del narcisista.
Exceso de elogios. Los narcisistas a menudo utilizan un exceso de halagos como una manera de ganarse tu confianza y cariño, solo para luego usar esa confianza a su favor. 2. Establece límites firmes. Los narcisistas tienden a probar los límites de las personas y, si sienten que pueden manipularte o hacer que cedas a sus demandas, lo harán. Es esencial establecer límites claros y firmes para proteger tu bienestar emocional y mantener el control en cualquier relación con un narcisista. Aquí algunos consejos para establecer límites efectivos. Sé directo y claro, no dejes espacio para interpretaciones cuando se trata de tus límites. Si algo te hace sentir incómodo o no estás dispuesto a tolerarlo, exprésalo de manera directa y sin rodeos. No te disculpes por tus límites, los narcisistas son expertos en hacer que te sientas culpable por tener límites. Asegúrate de que no te sientas obligado a disculparte por lo que es una necesidad básica de autodefensa emocional. Mantén tu postura, una vez que hayas establecido un límite, no cedas ante las presiones del narcisista. Ellos probarán diferentes tácticas para que los rompas, ya sea utilizando la culpabilidad, el chantaje emocional o la manipulación, pero mantener la calma y la coherencia en tu respuesta es clave para protegerte. 3. No te dejes envolver en su drama. Los narcisistas tienden a crear drama para mantener el control de una situación. Pueden hacer esto mediante enfrentamientos, exagerando problemas pequeños o haciendo que los demás se sientan incómodos. Para evitar ser manipulado por el drama de un narcisista, sigue estas recomendaciones. Mantén la calma. Cuando un narcisista intente crear drama, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma. No entres en su juego emocional, ya que lo que buscan es que pierdas el control de la situación. No tomes sus ataques de forma personal. Los narcisistas a menudo atacan a los demás para hacerlos sentir inferiores. Recuerda que sus ataques no son un reflejo de tu valor personal, sino una forma de proyectar su propia inseguridad. Desvía la atención. Si te sientes atrapado en una conversación que se está volviendo conflictiva, trata de cambiar de tema o salir de la situación de manera educada. Los narcisistas se alimentan de la atención, y al no darles lo que buscan, puedes reducir su poder sobre ti. 4. No te sientas responsable por sus emociones. Una de las tácticas más insidiosas de los narcisistas es hacer que los demás se sientan responsables de su bienestar emocional. Si un narcisista te hace sentir culpable por no hacer lo suficiente para satisfacer sus necesidades emocionales, es esencial recordar que no eres responsable de sus sentimientos. Aquí algunas claves para evitar caer en esta trampa. No te dejes manipular emocionalmente. Los narcisistas son expertos en tocar las fibras sensibles de los demás y en hacer que se sientan responsables de su felicidad o bienestar. No cedas ante esa presión emocional. Establece en tu mente que sus emociones son de su propia responsabilidad. Sigue tus propias necesidades. Aunque los narcisistas intentarán desviar tu atención hacia sus necesidades, es importante que sigas priorizando tus propios sentimientos y bienestar. Si un narcisista no está dispuesto a considerar tus emociones, no te sientas obligado a poner las suyas por encima de las tuyas. 5. Reconoce las tácticas de victimización. Otra táctica común de los narcisistas es presentarse como víctimas. Los narcisistas se victimizan para manipular la situación y obtener simpatía de los demás. Esto les permite justificar su comportamiento egocéntrico o abusivo y obtener apoyo de su entorno. Para evitar caer en esta trampa, sigue estas recomendaciones. No tome su victimización como un hecho. Los narcisistas a menudo se hacen pasar por víctimas para desviar la atención de sus malas acciones. Aprende a reconocer cuando están usando esta táctica y evita involucrarte emocionalmente en su historia. Mantén la perspectiva. Recuerda que, aunque el narcisista pueda parecer una víctima, sus acciones son motivadas por el deseo de controlar a los demás y proteger su imagen. No dejes que te engañen con su relato de desgracia. 6. Busca apoyo externo. A menudo, los narcisistas intentan aislar a sus víctimas de sus redes de apoyo para aumentar su control. Es fundamental contar con personas de confianza a tu alrededor que puedan ofrecerte perspectiva y apoyo emocional. Algunas maneras de encontrar ese respaldo son: habla con amigos o familiares de confianza, mantén abierta la comunicación con personas que te conozcan bien y que puedan ofrecerte una visión objetiva sobre la situación. Ellos pueden ayudarte a ver las manipulaciones del narcisista desde otro ángulo. Considera la ayuda profesional, en casos donde la manipulación es profunda o los efectos emocionales son significativos. Buscar el consejo de un terapeuta o consejero puede ser una excelente forma de obtener apoyo y orientación. El narcisismo es una de las formas más complejas de manipulación psicológica, y aprender a evitar ser manipulado por un narcisista es esencial para mantener tu bienestar emocional.
Al comprender las tácticas de manipulación, establecer límites firmes, no ceder ante el drama y protegerte emocionalmente, podrás manejar tus interacciones con narcisistas de manera más efectiva. A lo largo de este capítulo, hemos proporcionado herramientas prácticas para mantener el control y proteger tu energía emocional, permitiéndote llevar una vida más sana y equilibrada en relación con personas narcisistas. Capítulo 13. Cómo enfrentarte a un narcisista en una situación de conflicto. Enfrentarse a un narcisista en una situación de conflicto puede ser una experiencia agotadora y desafiante. Los narcisistas, debido a su falta de empatía y su tendencia a desvalorizar a los demás, a menudo no tienen la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva. Por el contrario, intentarán controlar la narrativa, manipular a los demás y mantener su imagen perfecta, sin importar los costos emocionales para los involucrados. En este capítulo, exploraremos estrategias prácticas para enfrentarte a un narcisista en un conflicto y cómo manejar la situación de manera que no caigas en sus tácticas manipulativas, mientras mantienes tu paz y bienestar emocional. 1. Mantén la calma y no te dejes arrastrar por su drama. El primer paso para enfrentarte a un narcisista en una situación conflictiva es mantener la calma. Los narcisistas son expertos en provocar reacciones emocionales para que pierdas el control y, a menudo, alimentan el conflicto con comentarios incendiarios o despectivos. Para evitar caer en su trampa emocional, sigue estas recomendaciones. Respira profundamente y evita reaccionar impulsivamente. Los narcisistas intentan provocarte para que respondas de manera exagerada o defensiva. Si te tomas un momento para calmarte y reflexionar antes de responder, tendrás el control de la situación. No te involucres en un intercambio de insultos. Los ataques personales son una táctica común de los narcisistas para desestabilizar a la otra persona. Si te enfrentas a un ataque verbal, lo mejor es no responder de la misma manera. Mantén tu compostura y no caigas en el juego. No tomes lo que dicen de forma personal. Recuerda que los comentarios destructivos de un narcisista son más un reflejo de su inseguridad y egocentrismo que de tu verdadero valor. No permitas que sus palabras te afecten profundamente. 2. Establece límites claros durante el conflicto. Un narcisista, por su naturaleza, no entiende bien los límites y, a menudo, tratará de cruzarlos o de hacerte sentir culpable por establecerlos. Durante un conflicto, es fundamental que seas firme con tus límites. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Sé directo y conciso, enfréntate al narcisista con claridad y sin rodeos. Por ejemplo, si están manipulando la conversación o desviándola hacia temas irrelevantes, puedes decir, no voy a discutir sobre ese tema. Este es el problema que necesitamos resolver. Reafirma tus límites cuando los violen. Si el narcisista intenta invadir tu espacio emocional o personal, reafirma tu posición con firmeza. Puedes decir algo como, te he dejado claro que este comportamiento no es aceptable y no voy a tolerarlo. No te sientas culpable por protegerte. Los narcisistas a menudo intentan hacerte sentir que estás siendo irracional o egoísta al establecer límites. No te dejes influenciar por estas tácticas. Protegerte a ti mismo es una prioridad. 3. Mantén el enfoque en los hechos, no en sus emociones. El narcisista puede intentar desviar el conflicto hacia un terreno emocional, apelando a sus sentimientos de victimización o exagerando la importancia de su perspectiva. Sin embargo, no debes caer en este juego. Para mantener el control de la situación, enfócate en los hechos y mantén la conversación lo más objetiva posible. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Evita dejarte arrastrar por sus distracciones emocionales. Si un narcisista comienza a hacer comentarios sobre lo mal que se siente o lo injusto que es, desvía la conversación de vuelta al problema específico que necesitas resolver. Puedes responder con algo como, entiendo que te sientas así, pero necesitamos enfocarnos en cómo resolver este problema específico. No te pierdas en detalles irrelevantes. Los narcisistas a menudo desvían el tema a áreas secundarias o irrelevantes para distraerte. Si te encuentras discutiendo detalles innecesarios, recuérdale al narcisista el tema central del conflicto. Sé asertivo en tus respuestas. La asertividad es clave cuando tratas con un narcisista. Asegúrate de expresar tus pensamientos y necesidades de manera clara, sin ser agresivo, pero también sin ceder a sus manipulaciones. 4. No aceptes sus intentos de proyectar culpa sobre ti. Una táctica común de los narcisistas en situaciones de conflicto es hacer que la otra persona se sienta culpable por lo que está sucediendo. Esto puede manifestarse en forma de ataques personales o acusaciones que no son ciertas. Para evitar caer en esta manipulación, es fundamental que no aceptes la culpa que te atribuyen. Mantén tu integridad emocional. Los narcisistas intentarán que te sientas culpable, pero recuerda que no eres responsable de sus emociones ni de sus comportamientos. Mantén una postura firme y no permitas que te hagan sentir como si fueras el culpable de la situación.
No cedas ante la presión emocional. Si el narcisista comienza a manipular tus emociones con amenazas o chantajes emocionales, recuerda que no estás obligado a ceder a sus demandas. Puedes responder con algo como, entiendo que esto te moleste, pero no voy a asumir la responsabilidad por algo que no me corresponde. Tómate tu tiempo antes de dar una respuesta. Si sientes que la situación te está sobrepasando, no dudes en pedir un tiempo para calmarte y reflexionar antes de responder. Esto te permitirá actuar de manera más racional y evitar caer en la manipulación emocional. 5. Prepárate para la reacción del narcisista. A pesar de todos tus esfuerzos por manejar la situación de manera racional y calma, es posible que el narcisista no lo acepte y responda de manera hostil. Los narcisistas a menudo no toleran que sus controladores se vean cuestionados, y pueden intensificar la confrontación. En este caso, es importante estar preparado para lo siguiente. Mantén la calma ante las reacciones intensas. Si el narcisista se encoleriza o comienza a hacer amenazas, no te dejes atrapar en su juego emocional. Mantén tu compostura y sigue enfocándote en lo que es importante para ti, sin dejar que su comportamiento te afecte. Sigue manteniendo tus límites, aunque el narcisista reaccione con rabia o agresividad, no dejes que eso te haga ceder a sus demandas. Continúa estableciendo límites claros y firmes. Considera la posibilidad de terminar la conversación. Si el conflicto se vuelve demasiado tóxico o destructivo, no dudes en dar por terminada la conversación. Puedes decir algo como, este intercambio no está siendo productivo. Creo que lo mejor es dejarlo aquí por ahora. 6. Busca ayuda externa si es necesario. Si te encuentras constantemente en conflictos con un narcisista y las tácticas anteriores no parecen estar funcionando, es fundamental considerar la posibilidad de buscar ayuda externa. Esto puede incluir apoyo profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a gestionar la relación con el narcisista y proporcionarte estrategias adicionales para manejar los conflictos de manera efectiva. Consejos de amigos o familiares de confianza. Hablar con personas cercanas que entienden tu situación puede ofrecerte una perspectiva valiosa y recordarte que no estás solo en este proceso. Enfrentarse a un narcisista en una situación de conflicto no es tarea fácil, pero con las estrategias adecuadas, puedes mantener el control de la situación y protegerte emocionalmente. Mantener la calma, establecer límites claros, no ceder a sus manipulaciones emocionales y buscar ayuda cuando sea necesario son pasos fundamentales para manejar estos encuentros de manera efectiva. Al final, es importante recordar que, aunque no siempre puedas cambiar el comportamiento de un narcisista, puedes controlar cómo respondes y cómo proteges tu bienestar emocional. Capítulo 14. Cómo establecer una relación funcional con un narcisista. Establecer una relación funcional con un narcisista puede parecer una tarea abrumadora debido a su tendencia a manipular y controlar. Sin embargo, no es imposible. La clave está en comprender las dinámicas de la relación y adoptar una estrategia consciente que te permita manejar la interacción de manera saludable, sin caer en sus manipulaciones o perder tu autenticidad. Este capítulo se centrará en cómo establecer y mantener una relación funcional con un narcisista, ya sea en un entorno profesional, personal o incluso familiar. A través de los siguientes enfoques, aprenderás cómo navegar en estas relaciones de forma efectiva, mientras te proteges emocionalmente y mantienes tu bienestar. 1. Reconocer la necesidad de establecer límites firmes. Uno de los pilares fundamentales para interactuar con un narcisista de manera funcional es el establecimiento de límites firmes. Los narcisistas tienden a invadir los límites de los demás porque no respetan el espacio emocional de las personas. Para protegerte y mantener una relación saludable, es imprescindible que definas con claridad tus límites. Establecer límites claros desde el principio, desde el primer momento en que interactúas con un narcisista, es crucial que pongas en marcha límites claros sobre lo que aceptas y lo que no. Si no estableces estos límites, corres el riesgo de que el narcisista los sobrepase continuamente, lo que afectará tu bienestar. Sé consistente y firme. Los narcisistas suelen probar los límites para ver hasta dónde pueden llegar. Es importante ser consistente en el respeto de esos límites, incluso cuando intenten manipular o presionarte para que los cambies. No temas reforzar tus límites. Si un narcisista cruza tus límites, es fundamental que los refuerces de inmediato. Puedes hacerlo con calma y sin agresividad, pero con firmeza. Esto demostrará que no estás dispuesto a ceder ante sus manipulaciones. 2. Entender sus motivaciones y adaptar tu enfoque. Los narcisistas se sienten validados y alimentados por la admiración y el reconocimiento. Entender sus motivaciones y cómo funcionan puede ser útil para desarrollar una relación funcional. Esto no significa que debas alimentarlos constantemente con elogios vacíos, sino que puedes aprender a manejar las interacciones de manera que no se conviertan en un campo de batalla. Reconoce la necesidad de validación.
Los narcisistas a menudo buscan constante validación y afirmación. Comprender que esta necesidad de reconocimiento está profundamente arraigada en su personalidad te permitirá no tomar su necesidad de atención de manera personal. No caigas en la trampa de alimentar su ego de manera excesiva. Si bien puedes ofrecerles algo de reconocimiento cuando sea apropiado, no es necesario que te conviertas en un altavoz constante para su ego. Proporcionarles una afirmación sincera y equilibrada puede ser suficiente para que la relación funcione sin que te sobrepasen. Adapta tu enfoque a sus características. Los narcisistas tienen una visión distorsionada de sí mismos y del mundo. En lugar de confrontarlos de manera directa o desafiar su perspectiva, lo más eficaz es presentarles las situaciones de manera que no se sientan amenazados. De esta forma, puedes mantener una comunicación funcional y evitar enfrentamientos innecesarios. 3. Evitar la confrontación directa innecesaria. Si bien es crucial establecer límites, a veces, las confrontaciones directas con un narcisista pueden llevar a un ciclo interminable de discusiones y manipulaciones. En lugar de involucrarte en confrontaciones que no conducirán a ninguna parte, es mejor adoptar una postura estratégica para manejar los desacuerdos. Evitar la confrontación en público. Los narcisistas valoran profundamente su imagen, por lo que confrontarlos en público puede hacer que se pongan a la defensiva o intenten manipular la situación para su beneficio. Si tienes que discutir algo importante, hazlo en privado para minimizar su necesidad de salvar cara. Utilizar el desapego emocional. Al interactuar con un narcisista, es útil mantener un cierto nivel de desapego emocional. No dejes que sus comentarios o comportamientos te afecten profundamente. Responde a sus provocaciones de manera neutral y sin involucrarte emocionalmente. Elige tus batallas. No todas las discusiones con un narcisista valen la pena. A veces, lo mejor es dejar pasar ciertos comportamientos y centrarse solo en los temas importantes. Esto te permitirá ahorrar energía y evitar que se intensifiquen conflictos innecesarios. 4. Fomentar la comunicación efectiva. Aunque los narcisistas tienden a ser egocéntricos y centrados en sí mismos, una comunicación clara y efectiva puede ayudarte a mantener una relación funcional. A continuación te damos algunas pautas para mejorar la comunicación con ellos. Usar la asertividad, no la agresividad. La asertividad es clave cuando se trata de mantener una comunicación efectiva con un narcisista. Ser asertivo significa expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara, respetuosa y sin permitir que te manipulen. No te dejes arrastrar por su narrativa. Los narcisistas tienden a distorsionar los hechos y crear su propia versión de la realidad. Es importante que no te dejes arrastrar por su narrativa. En lugar de involucrarte en discusiones sin fin sobre quién tiene la razón, mantén el enfoque en los hechos y en lo que es real para ti. Sé directo, pero sin confrontaciones agresivas. Si necesitas abordar un tema delicado, sé directo pero evita un tono agresivo o acusador. La clave es ser firme pero calmado. Si el narcisista se siente atacado, la conversación podría volverse más difícil. 5. Reconocer cuándo retirarse. Si después de aplicar todas las estrategias, sientes que la relación con el narcisista sigue siendo destructiva y está afectando tu bienestar emocional, es fundamental saber cuándo es el momento de retirarse. Reconocer cuando una relación con un narcisista se ha vuelto tóxica es esencial para tu salud mental. Evalúa constantemente el impacto emocional. Si te sientes constantemente agotado, manipulado o disminuido después de interactuar con un narcisista, es importante tomar una pausa para evaluar cómo esta relación te está afectando. A veces, retirarse emocionalmente o reducir el contacto puede ser lo más saludable. Tener un plan de salida. Si decides que la relación ya no es funcional, tener un plan claro sobre cómo distanciarte o finalizar la relación es crucial. Asegúrate de que el proceso de distanciamiento se haga de manera cuidadosa y segura. No sientas culpa por proteger tu bienestar. No debes sentirte culpable por poner fin a una relación que ya no es saludable para ti. El narcisista puede intentar hacerte sentir que eres tú el que está equivocado, pero es importante priorizar tu paz mental. 6. Buscar ayuda externa si es necesario. Establecer una relación funcional con un narcisista puede ser desafiante, y en algunos casos, es útil buscar ayuda profesional para lidiar con la dinámica de la relación. Terapia individual. Un terapeuta puede ofrecerte estrategias adicionales para manejar tu relación con un narcisista, ayudándote a establecer límites y a mantener tu bienestar emocional. Terapia de pareja o familiar. Si la relación con un narcisista es dentro de un contexto familiar o de pareja, la terapia de pareja o familiar puede ser útil para mediar en los conflictos y facilitar una comunicación más efectiva. Establecer una relación funcional con un narcisista no es sencillo, pero con las estrategias adecuadas, puedes manejar la interacción de manera saludable. Reconocer la necesidad de límites, adaptar tu enfoque.
Mantener una comunicación efectiva y saber cuándo retirarse son elementos clave para tener una relación que no te desgaste emocionalmente. Al final, es fundamental recordar que tu bienestar emocional siempre debe ser tu prioridad, y no debes permitir que el narcisista te arrastre a un ciclo de manipulación y control. Capítulo 15. Cómo liberarte de un narcisista y restaurar tu bienestar. Al haber llegado al final de este viaje sobre la psicología del narcisismo, es probable que hayas aprendido herramientas y estrategias para reconocer a los narcisistas, manejarlos en diferentes contextos y proteger tu bienestar emocional. Sin embargo, puede haber llegado el momento en que te enfrentes a la necesidad de liberarte de una relación narcisista, ya sea en el ámbito personal, profesional o familiar. La buena noticia es que, aunque este proceso puede ser desafiante, es completamente posible y esencial para tu bienestar. Este capítulo está dedicado a guiarte en el proceso de liberarte de una relación tóxica con un narcisista, restaurar tu paz mental y sanar emocionalmente. A continuación, exploraremos las acciones que puedes tomar para cortar los lazos con un narcisista de manera efectiva, así como las estrategias para recuperar tu bienestar después de haber experimentado los efectos de esta dinámica destructiva. 1. Reconocer la necesidad de la separación. El primer paso para liberarte de un narcisista es reconocer que la relación es insostenible y perjudicial para ti. A menudo, los narcisistas son expertos en hacer que sus víctimas se sientan responsables de la relación o en culparlas por las dificultades. Sin embargo, es fundamental entender que su comportamiento no refleja tu valía como persona, sino que es el resultado de sus propios trastornos emocionales y patrones manipuladores. La autovaloración, si en algún momento has sentido que te has perdido a ti mismo en la relación, que tus opiniones y necesidades han sido constantemente ignoradas o que tu bienestar emocional ha sido constantemente socavado, es señal de que la relación no es saludable. Es crucial recordar que mereces ser tratado con respeto y dignidad. Aceptación de que no cambiarán. Los narcisistas tienen una estructura psicológica que rara vez cambia. Si bien pueden mostrar cambios superficiales o temporales en su comportamiento, es poco probable que estos cambios sean duraderos. Aceptar que un narcisista no cambiará es liberador porque te permite liberarte de la ilusión de que con el tiempo todo mejorará. 2. Tomar la decisión de cortar la relación. Una vez que hayas reconocido la necesidad de liberarte, el siguiente paso es tomar la decisión de cortar la relación. Este paso puede ser increíblemente difícil, especialmente si el narcisista ha logrado establecer un control significativo sobre ti o si sientes que no puedes vivir sin esa relación. Sin embargo, es esencial recordar que la verdadera liberación comienza cuando decides poner fin a la relación. Cortar contacto por completo, si es posible, cortar el contacto por completo es lo más recomendable. Los narcisistas tienen la capacidad de manipular emocionalmente y de crear ciclos de dependencia. Mantener algún tipo de contacto, incluso superficial, puede abrir la puerta a nuevas manipulaciones y mantenerte atrapado en la relación. Establecer una comunicación clara y firme, si cortar el contacto total no es posible. Por ejemplo, en relaciones laborales o familiares, es crucial establecer una comunicación clara y firme. No dejes espacio para que el narcisista manipule la conversación o intente convencerte de que te quedes. Usa un lenguaje claro y directo. Esta relación ha sido insostenible para mí, por lo tanto, he decidido distanciarme. El no contacto como estrategia, en muchas situaciones, especialmente en relaciones personales, la estrategia del no contacto es fundamental. Esto implica cortar todos los canales de comunicación, mensajes, llamadas, redes sociales, y evitar cualquier tipo de interacción. Este enfoque elimina la posibilidad de que el narcisista ejerza su influencia sobre ti. 3. Protegerse emocionalmente durante el proceso de separación. Cortar una relación con un narcisista puede ser emocionalmente doloroso, ya que es probable que la persona intente manipular tus emociones y hacerte sentir culpable por la separación. Durante este proceso, es importante que tomes medidas para proteger tu bienestar emocional y mantener tu integridad. No te dejes arrastrar por la culpa. Los narcisistas son expertos en hacer que te sientas culpable por sus acciones. Puedes esperar que intenten hacerte sentir que eres el responsable del fin de la relación, pero es importante recordar que la culpa no recae en ti. Esta es una táctica manipuladora para hacerte regresar a la relación. Apóyate en tus recursos emocionales. Durante el proceso de liberación, rodearte de personas que te apoyen y te validen es crucial. Hablar con amigos de confianza, familiares o incluso un terapeuta puede ayudarte a mantenerte firme en tu decisión y evitar que te sientas solo o confundido. Evitar la autopromoción de la relación. Cuando decidas liberarte, evita hablar constantemente del narcisista o de la relación.
Hablar en exceso sobre la relación y sus dinámicas puede reactivar tus emociones y hacer que la separación sea más difícil. En su lugar, enfócate en lo que puedes hacer para sanar y avanzar. 4. Sanar después de la relación con un narcisista. Una vez que te hayas liberado del narcisista, comienza el proceso de sanación emocional. Las relaciones con narcisistas pueden dejar cicatrices profundas, por lo que la recuperación lleva tiempo, pero es completamente posible. Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones para sanar y restaurar tu bienestar. Reconstruir tu autoestima. Las personas que han estado involucradas con un narcisista suelen sufrir una disminución en su autoestima debido a la manipulación emocional y la invalidación constante. Es importante que trabajes en reconstruir tu autoestima a través de la autoaceptación, el autocuidado y la afirmación positiva. Haz un esfuerzo consciente por recordarte lo valioso que eres. Establecer nuevos hábitos de autocuidado. Después de una relación narcisista, es crucial que te enfoques en cuidar de ti mismo de manera integral. Esto incluye cuidar tu salud mental, emocional y física. La meditación, el ejercicio, la alimentación saludable y las actividades que te brinden placer y tranquilidad son herramientas esenciales para tu recuperación. Buscar apoyo profesional. Si sientes que la herida emocional es demasiado profunda o que la manipulación del narcisista ha dejado efectos duraderos en tu salud mental, buscar el apoyo de un terapeuta especializado en abuso emocional o en relaciones tóxicas es una excelente opción. Un profesional puede ayudarte a sanar más rápidamente y a desarrollar estrategias para protegerte en futuras relaciones. 5. Reconstruir tu vida y recuperar el control. Una vez que hayas comenzado el proceso de sanación, es hora de reconstruir tu vida y retomar el control de tu destino. Liberarte de un narcisista es un paso importante hacia la autolibertad, y ahora tienes la oportunidad de crear una vida más equilibrada y significativa. Establece nuevas metas. A medida que te liberas de la influencia del narcisista, aprovecha esta nueva libertad para establecer metas personales y profesionales que reflejen tus verdaderos deseos y aspiraciones, sin la presión o manipulación de la relación anterior. Rodearte de relaciones saludables. Una vez que hayas superado la relación con el narcisista, es fundamental que busques relaciones basadas en la reciprocidad, el respeto y el apoyo emocional. La construcción de vínculos saludables te ayudará a fortalecer tu sentido de comunidad y pertenencia. Permítete sanar completamente. Sanar completamente después de una relación con un narcisista puede llevar tiempo. No apresures el proceso ni te exijas demasiado. La clave está en ser paciente contigo mismo y darte el espacio necesario para sanar. Liberarte de una relación narcisista es un acto de valentía y autocuidado. Aunque el proceso puede ser difícil, es fundamental que tomes decisiones que prioricen tu bienestar y te permitan sanar emocionalmente. Al hacerlo, restaurarás tu equilibrio emocional y recuperarás el control sobre tu vida. No importa cuán compleja haya sido la relación con un narcisista, siempre hay un camino hacia la libertad y la paz interior. La clave está en reconocer tu valor, establecer límites firmes y tomar las medidas necesarias para sanar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la psicología del narcisismo. Si este contenido te ha sido útil, no olvides dar like y activar la campanita para seguir recibiendo más recursos y consejos en Audiomentores. Tu apoyo es clave para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo capítulo.